capítulo de hoy estará dedicado al estudio de la vivienda principal de la estancia salteña, que por un modismo local aquí le llaman la sala. La casa grande, como continente de la vida familiar del patrón, es el espacio privado de la estancia, pero representa también la categoría de su dueño, su posición social y su poderío económico. Muestra además los estilos y las costumbres de un pueblo, de una región, y también su historia. Las salas, en las viejas estancias del noroeste argentino, pertenecen al estilo colonial y se identifican con la hispanidad altoperuana. Quienes visitan el noroeste argentino y son sensibles a la arquitectura que identifica una región, podrán observar, aquí y allá, restos parciales de construcciones antiguas a las que les atribuimos un origen colonial. Esa tipología arquitectónica se acentúa en la provincia de Salta, donde sus ciudades, sus edificios, sus paredes en general, testimonian el paso de un tiempo largo y profundo que tiene que ver con nuestras raíces hispano-criollas. La observación detallada de las casas levantadas en las estancias viejas salteñas nos permite verlas aisladas de otras construcciones y, por lo tanto, fijarnos especialmente en los elementos que las conforman. Estas viviendas rurales que caracterizan la arquitectura tradicional salteña tienen una larga historia que empieza con los espacios mediterráneos del mundo clásico, donde se desarrollaron las culturas del Asia Menor. Son casas introvertidas, con piezas corridas abiertas a un patio central, cerrado al exterior por tapias y portones. La vida familiar se desarrollaba en esos ámbitos acotados, protegidos por los peligros exteriores. El clima, de templado a caluroso, permitía el goce de los cuartos en penumbra, el intermedio de las galerías y el sol de los patios, con sus aljibes, sus fuentes y sus planteríos. Los pueblos navegantes del Asia Menor difundieron este tipo de viviendas por todas las costas del Mediterráneo. La Grecia clásica las adoptó, lo mismo que la Roma antigua. El Imperio Romano, en su expansión, las impuso en el sur de España, y más adelante, la corriente musulmana que invadió la península ibérica dejó la vida nómade por estas casas que tan bien se adaptaron a su temperamento. El descubrimiento de América fue protagonizado por marineros mediterráneos, especialmente procedentes del sur de España, donde acababan de expulsar a los moros. Venían de esas tierras de Granada y Andalucía, donde estas viviendas sobrevivieron a la cultura árabe por su funcionalidad, su adaptabilidad a las necesidades del clima. Estas fueron las casas que los conquistadores introdujeron en América, donde se acriollaron en cada región donde fueron poblando, acondicionadas a los materiales y mano de obra disponible en cada lugar. Empezamos visitando la estancia Molinos, que pertenece al estilo colonial primitivo.
La hacienda, que se llamó San Pedro Nolasco de los Molinos, es una de las más viejas y famosas de los valles calchaquíes. El casco de esta estancia, con las casas que le surgieron al costado, ha formado un pueblito cuyas principales reliquias son la capilla y el caserón que hizo levantar el general Nicolás de Isasi y Sasmendi en plena época colonial. Esta casa, reciclada en 1981, actualmente funciona como parador turístico. Su arquitectura, a la que definiríamos como colonial americano, es en definitiva la casa hispanoárabe que trajeron los conquistadores. Las paredes son de adobes, asentados en piedras. Los techos están sostenidos por tablas de cardón y recubiertos de tejas. La solidez de los muros se apuntala con maderas donde se observa la prolijidad de las molduras realizadas con las herramientas más rústicas. La puerta de entrada, que da directamente al patio, está intacta y es de algarrobo macizo. El patio central, cubierto con grandes lajas de piedra, se ubica a un nivel por debajo del corredor, al que hay que subir por un escalón. Este amplio espacio interno, al cual se abren las habitaciones, es en realidad una réplica doméstica de la plaza mayor de cualquier pueblo de la hispanidad, consolidando una tipología que se fue repitiendo desde la casa más sencilla al palacio más encumbrado. En el campo, las casas tuvieron una imagen simple y austera, sin gran tratamiento en los exteriores, apenas lisos y blanqueados, salvo el ornato de los portales y algunos ventanucos enrejados. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Desde Oberá, Misiones, llegan las nuevas tecnologías para que los productores forestales de la región se pongan al día. Tecnificando el agro, los jueves a las 23:30 por Canal Rural. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Entramos en la estancia El Gólgota, que tiene la sala sobre la quebrada del río Toro. En Salta se llama sala, la casa principal de la estancia. Este término se refiere especialmente a la casa patronal y por extensión a todo el casco de la finca. El vocablo sala, de raíz castellana antigua, tenía el significado de casa o morada, palabra que al caer en desuso quedó para nombrar a la habitación principal de la casa donde se reciben las visitas de cumplimiento. La casa grande, o sala, de la estancia El Gólgota, la levantó la familia Solá allá por 1830 en un lugar alto y muy montañoso, pero estratégico para la época. Abajo corre la quebrada del río Toro y el camino a Chile, un paso cordillerano muy antiguo por donde se movía la economía virreinal.
El estilo de construcción de esta vivienda es típicamente salteña, lo cual es decir, arrastra toda esa larga historia arquitectónica de la casa hispano-musulmana. Ahora el ferrocarril también pasa por delante del casco de esta estancia, pero cuando fue construido, los materiales debieron ser traídos a lomo de mula por el lecho pedregoso del río. Es una casa baja, compacta, extendida con muchos dormitorios por largas galerías sostenidas por gruesas columnas y sobre patios de piedra, escaleras dispersas que salvan los desniveles del terreno. En el interior, el patio central es pequeño, muy andaluz, con su infaltable aljibe y sus macetas con flores. El comedor y la sala de recibo conforman espacios amplios para dar lugar a mucha gente. La decoración interior, sencilla y austera, muestra un mobiliario que ha sumado piezas a través de tantos años y generaciones de la familia Solá Torino, que fue su propietaria durante mucho tiempo. Al fondo, donde se agrupan las habitaciones de servicio, está la cocina grande, acogedora, ahumada, donde se preparan la gran variedad de alimentos que producen estas buenas tierras. Ahora vamos a Pampa Grande, donde para construir la sala todo se subió a lomo de mula. El casco de la estancia Pampa Grande se levanta sobre montañas altas, de difícil acceso, donde los pueblos precolombinos ya habían construido sus caseríos de piedra. Esas paredes de piedras apiladas sin argamasa sirvieron de base para edificar la sala, los galpones, las casas auxiliares y los corrales. Todos los demás materiales de construcción, herramientas de trabajo y mobiliarios fueron subidos a lomo de mula por caminos de cornisa tan antiguos que los indios los habían trazado antes de la conquista. Esta casa estanciera, muy vieja y muchas veces agrandada, fue tomando esta tipología a través de sus sucesivos dueños. Sin embargo, quienes le han dado a esta casa el aspecto general que presenta actualmente fue la familia Gómez, propietaria desde hace 150 años. Esta vivienda tiene sus cuartos abiertos a los corredores internos que circundan los dos patios de ventilación. Estos espacios recoletos tienen sus jardines y planteríos de flor, a la vez que se cierran al exterior con rejas y pilares. Como en todas las estancias viejas, la cocina queda lejos de las habitaciones patronales, para evitar los olores y los humos de los fuegos de leña. Los fogones primitivos fueron superados con el tiempo por la cocina económica, de hierro, con su horno a la prusiana,
Esta fue la gran invención tecnológica que permitía un gran ahorro de combustible y mayor diversidad en el aprovechamiento del calor a través del horno de varias hornallas y serpentinas para agua caliente. Este invento, que se usaba en Inglaterra desde el siglo XVI, empezó a construirse en Buenos Aires en 1835 y alcanzó gran difusión en las estancias de todo el país. Esta sala tiene muchos cuartos para albergar a una familia grande que gusta pasar todo el verano en la estancia. El mobiliario es muy importante, grande y sólido, como toda la construcción. Lo notable es que fue subido desde el llano a las montañas a lomo de mula. Algunos muebles, como el piano, la mesa y los grandes aparadores del comedor, fueron traídos desarmados sobre lomos de mulas acollaradas de A4. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Patagonia, Argentina. Datos del tiempo para el lunes. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Elrural.com, siempre a tu servicio. Publicar avisos destacados en la web y en la tele ahora está al alcance de tu mano en elrural.com. Desde tu smartphone, descarga la app de avisos rurales. Elegí tu paquete, publicá y empezá a atender el teléfono. Llega más rápido a tus objetivos con elrural.com. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Volvemos al llano y entramos en San Agustín para ver sus amplias galerías donde se puede vivir simultáneamente adentro y afuera. La hacienda San Agustín está situada en el corazón geográfico de la provincia de Salta. La sala, de típico estilo colonial salteño, resume los gustos y los trabajos de todas las familias que la fueron habitando a través de 250 años. Así es como esta vivienda fue reciclada últimamente por la familia Martínez Arabia, hasta presentar la imagen que vemos ahora. Las galerías o corredores cubiertos de las casas rurales salteñas son un lugar de estar muy importante, porque el excelente clima, templado y seco, permite darles uso todo el año. Así como los patios internos representan el adentro de la vida familiar, las galerías externas son el afuera, el goce del aire libre, la sombra de las amplias techumbres, el espacio intermedio entre la intimidad de los interiores y los jardines al sol. Por eso, en las galerías salteñas se recibe, se come, se toma mate, se estudia, se descansa y se miran las montañas a lo lejos. Los interiores de esta vivienda se distribuyen en amplias habitaciones corridas y comunicadas entre sí por puertas enfiladas, y hacia afuera abiertas a dos galerías paralelas. El mobiliario, en armonía con el estilo y la antigüedad de la casona, reúne piezas de calidad aportadas por el buen gusto de muchas generaciones que han ido vistiendo los hogares seculares de las familias salteñas y terminan en la sala estanciera, donde siempre hay lugar y espacios apropiados para su lucimiento.
Llegamos a la estancia La Florida y al encanto intimista de sus patios cerrados. La arquitectura exterior de la sala de la estancia La Florida responde a los modelos consagrados en la edificación rural salteña del siglo XVIII, pues los frentes sin adornos y encalados de las casas andaluzas se han enriquecido con el aporte de galerías perimetrales sostenidas por las grandes columnatas del estilo neoclásico. Por dentro, sin embargo, se perpetúa la tipología hispano-musulmana, con las habitaciones corridas sobre una planta cuadrangular y el patio en el centro. Esta vivienda, que seguramente suma agregados y reformas a través del tiempo y las familias que han ido pasando por ella, fue remozada en 1942 por el actual propietario Zenón Torino Solá. Aunque en esa oportunidad se incorporaron nuevos baños, iluminación eléctrica y otras comodidades modernas que mejoran la calidad de la vida rural, no se modificó para nada la arquitectura tradicional. Es decir, una vivienda estructurada alrededor de un patio con agua en el centro, típica de los climas calurosos. Este patio es protagónico en la dinámica doméstica, desde los movimientos del personal de limpieza hasta el descanso o las labores femeninas. Es el lugar de la familia, intimista y acogedor, correspondiente a los modos de vida y los valores de una sociedad tradicional. A este espacio central abren las alcobas, el comedor y los aposentos de recibo. En los interiores de estas grandes casas rurales es donde se respira el espíritu conservacionista salteño, un microcosmos de la vida privada, de las historias familiares que muchas veces se remontan a la época de la conquista. Aquí, cada cosa guarda un olor, tiene una anécdota, un sitio elegido por alguna remota abuela, conformando un escenario íntimo donde cada familia se mueve en su propio museo histórico. Todo este bagaje no es pesado desde el punto de vista decorativo, pues se impone la autenticidad y los valores familiares como una identidad muy fuerte del hogar salteño. Por eso, a la hora de poner la mesa, de extender los manteles bordados y la vajilla antigua, las generaciones jóvenes actualizan automáticamente estos ambientes, mientras degustan las emblemáticas empanadas salteñas, las humitas en chala y los postres ricos que impusieron las abuelas. Llegamos finalmente a la estancia El Bordo de las Lanzas, donde destacaremos el mobiliario colonial sudamericano. La finca El Bordo de las Lanzas es una de las más antiguas del Valle de Siancas, uno de los primeros que poblaron los españoles de la provincia de Salta. La entrada a estas tierras se produjo desde el Virreinato del Perú, de donde bajaron las primeras familias, trayendo sus estilos de vida y sus modelos de casas. Este modo de renovar y habitar estas antiguas fincas salteñas, potenciando sus características originales, es el mejor modo de conservar y preservar este valioso patrimonio arquitectónico argentino. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88.